Bien, Génesis capítulo 31, ahí en sus Biblias, y vamos a estar leyendo en esta mañana desde el versículo 33 hasta el versículo 55. 33, versículo 33 al 55 de nuestro capítulo allí en Génesis 31. Es la palabra del Señor, estudiada, leída, versículo a versículo, para poder entender y para poder aplicarla a nuestra vida de manera que la vivamos de una manera sabia en medio de tanto engaño. Bien, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado así de como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, y 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas, o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galaad. Porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo: atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni esta señal contra mí para mal.
el Dios de Abraham y el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su hogar. Amén. Bien, acompáñenme en oración. Esta es la palabra del Señor, inerrante e infalible. Y como dice el Salmo 119, lámpara a nuestros pies. Señor, en esta mañana nos dirigimos a ti. Estamos en medio de un mundo, estamos a la merced de hombres malvados, hombres engañadores. Y estamos también en el transitar de este mundo, cuya morada final no es esta para aquel que ha colocado la fe en ti. Oramos, Padre, para que en esta mañana a través de tu palabra nos hables y por medio de ella nos enseñes, nos ayudes a comportarnos de la manera indicada, de la manera adecuada y con la mirada puesta en ti, en medio de cualquiera que sea la circunstancia que tengamos que tener en este peregrinaje hacia el cielo. Padre, oramos guiados por tu Santo Espíritu que nos ilumina, reconociendo que necesitamos de tu guianza, de tu favor, de tu misericordia, de tu providencia, de tu soberanía. Oramos para que seas hablando en nuestros corazones. Tú que conoces nuestras almas, conoces la condición en la cual nos encontramos hoy. Y esto es suficiente para que tú, por medio de tu santa palabra y tu Santo Espíritu, hables a nuestra vida, de manera que lleguemos a tener la mente de Cristo. Sabemos que hay una batalla día tras día en nosotros, porque esta carne pide gloria, pero deseamos, Padre, morir a ella para que tú crezcas, que menguemos cada día más a nosotros, para que tú, bendito Señor, crezcas en nosotros y tu palabra sea por obra en nosotros. Te damos a ti la honra y la gloria de vida en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey, Señor y Salvador. Háblanos en tus muchas misericordias, porque te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, aún nos encontramos en el transitar de este mundo. Aún tenemos que ser conscientes de que es importante y para nosotros debe ser siempre el tener presente en qué lugar estamos, frente a qué personas nos rodeamos muchas veces, contra quiénes y a veces con quiénes interactuamos muchas veces. Pero algo que también tenemos que tener claro es que si nuestra fe y nuestra mirada está puesta en Dios, nuestra vida está encaminada por donde Dios desea que transitemos, si es que estamos en Dios. Hay momentos donde en nuestra vida circunstancias vienen, nos atacan y en base a eso reaccionamos de diferentes maneras. Unas para bien, otras para mal. Lo importante es saber de que Dios nos mira, Dios nos guía y la providencia de Dios nos acompaña. Y es lo que hemos podido ver a través de este capítulo 31. Recordábamos la providencia de Dios, algo que sobresale de este capítulo. La providencia de Dios está allí presente y es como debemos también ir y caminar paso a paso, descansando y confiando que Dios está con nosotros. Y nunca lo dejará de hacer. Aunque truene, llueve y relampaguee, como lo oímos y lo decimos muchas veces. Dios está con nosotros. Él nos acompaña. Él nos ve y estamos bajo su cuidado providencial y soberano de Dios. Es por eso que en esta parte del versículo 33 de este capítulo nos encontramos en Galaad y titulaba
el domingo anterior de este sermón, la separación ha llegado, parte 1. Así que hoy tenemos la separación ha llegado, parte 2. Y como subtítulo, si lo quieren colocar allí en sus apuntes, la despedida. Ha llegado la despedida. En esta última parte, segunda parte. Y en el versículo 33 comenzamos a andar por este pasaje. Se nos habla de que Jacob, inocente de que su esposa había tomado los ídolos, los dioses de su padre Labán, ¿qué hace Jacob? Jacob le dice a Labán: bien puedas, sigue, mira dentro del hogar, mira entre las tiendas, mira en todo lugar y inspecciona qué hay tuyo. Y si hay algo tuyo en medio nuestro, que el culpable muera. Inocente de que quien estaba detrás de lo que estaba buscando, o quien tenía lo que estaba buscando Labán, era su propia esposa. Esto es lo que comienza a darnos la introducción a este versículo. Jacob está inocente y Labán, ¿qué hace en medio de todo esto? Comienza a buscar. Y la primera parte, primer punto, primer encabezado de este bosquejo es la exhaustiva búsqueda de Labán por encontrar sus ídolos. Sus ídolos. Bien, versículo 33. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, y en la tienda no solamente de Jacob, no solamente de Lea, sino también en la tienda de las dos siervas, ¿verdad? Lo dice allí. ¿Y qué pasó con Labán al buscar en esas tiendas? No las halló. Este pasaje nos está diciendo que cada uno tenía su tienda, ¿verdad? Tanto Jacob, como jefe allí de la familia, tenía su tienda, su esposa Lea tenía su tienda, sus siervas o concubinas, como se les dice, tenía sus tiendas, y también Raquel tenía su tienda. No era que todos viviesen en una misma o bajo un mismo techo. Esto nos está describiendo el pasaje. ¿Y qué resulta cuando Labán entra? Empieza a inspeccionar las tiendas una por una y no encontró nada. Nada encontró allí. Y salió de la tienda de Lea. ¿Y qué pasó? Y entra a la tienda de Raquel. Esto nos hace ver algo importante. Labán está ansioso y nos muestra y nos deja ver el corazón de Labán. El corazón de Labán es un corazón idólatra. Está inquieto por encontrar sus ídolos. ¿Sí? Como el corazón del hombre, cuyo aún la mirada de Dios, y Dios no es suficiente para él. El hombre que aún suficientemente Dios no es todo para él, no tardará en comenzar a buscar sus ídolos. Puedes que por unos meses quites el dinero, si el ídolo es el dinero, pero no tardarás en volver a colocar la mirada y empezar a buscar dónde nos dejaste. Puede que no sea ese, puede que sea otra cosa, pero no tardará, si su mirada en Dios no es suficiente, en comenzar a buscar sus ídolos. Y el corazón de Labán es un corazón incrédulo, por lo que vemos. Es un corazón cuyo Dios no es el Dios verdadero el que está en su corazón. Y ya hablábamos de eso en cuanto a los ídolos. No solamente ídolos es una persona. No solamente ídolos son una imagen. ¿Sí? Ídolos también son nuestros cuerpos. Ídolos también son nuestros hijos. Ídolos también son las cosas materiales. Ídolo es todo aquello que nos roba el pensamiento la mayor parte de nuestro día. Aún el trabajo puede llegar a ser ¿un qué? Un ídolo. Y hoy muchas familias se lamentan de ver la actitud de sus hijos, pero no se dan cuenta de que ellos mismos se han encargado de traer ídolos a sus casas y están ahora en sus hijos. Bien,
Labán entonces no encuentra nada y entra a la tienda de Raquel. Y el versículo 34 nos dice, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Bien, ahora está Raquel, está en la tienda de Raquel Labán. ¿Y qué tiene que hacer ella? Porque ella es la que posee los ídolos. Esconderlos. Y quiero ver resaltar cómo es de astuta Raquel. Porque viene de un padre astuto. Ella también es lista. Ella sabe que Labán está buscando muy minuciosamente y va a encontrar los dioses si no se apresura y si no inventa algo. Y es entonces cuando ella que decide sentarse, ¿sí? Y colocarlos debajo de ella. Y se nombra una albarda. ¿Qué es una albarda? Era una silla que se le colocaba a los camellos, que venía acolchonada, almohada, ¿sí? Para que todo aquello que se subiese no se ultrajase allí. Si fuese mercancía o aún si fuese una persona que estuviera allí encima de este camello. ¿Sí? Era lo que se le colocaba. Y ella toma esa silla, ella toma esto como una manera de poder esconder esos ídolos, esos terafines que eran de Labán. Eso es lo que nos está narrando este versículo. Se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y yo me imaginaba esta imagen de Labán ansiosamente buscando, saliendo de un lugar y entrando en otro. Y busque y mueva todo y salga de siguiente a otro hasta llegar a donde Raquel. Mientras que él hacía esa transición de tienda a tienda, Raquel maquinando qué iba a hacer con esos dioses. Ya viene pronto. Es como ella llega y los toma y los coloca debajo de esta silla, se sienta y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. No los halló tampoco allí, estando los ídolos allí. Bien, ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Y aquí en este versículo 35 hay algo importante que resaltar. Labán registra toda la tienda, excepto donde Raquel está sentada. ¿Sí? ¿Y qué pasó? No encontró nada. Entonces Raquel habla a su padre. Y quiero de cierta manera resaltar las palabras de Raquel aquí hacia su padre. Porque si bien es cierto, Raquel ya había hablado de su padre, versículos anteriores. En Génesis, versículo 14 y 15 del mismo capítulo, ella se había dirigido a su padre de la siguiente manera frente a su esposo Jacob. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Esta es la manera en que ella le habla a Jacob de su padre. Pero noten aquí cómo ella se dirige a su padre. Y algo que nos enseña a nosotros. No le dice descriptivamente, no le dice déspotamente, no le habla a él de una manera orgullosa o soberbia porque ya se había ido de la casa. Noten cómo le dice. No se enoje mi Señor. ¿Qué es esto? Una señal de respeto, una señal de honra, ¿verdad? La manera en que se dirige hacia su padre, a pesar de lo que él había sido con ella y con su hermana, ella no dejó a él de tratarlo de la manera que lo debía de tratar, respetuosamente. Esto más adelante en el libro de Éxodo lo vamos a encontrar de cómo dirigirnos a las personas con una edad avanzada, y más si son padres. Y esto nos apunta hacia lo que diría Moisés en Éxodo capítulo 20, versículo 12.
capítulo muy conocido, ya que nos habla de los mandatos de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Y qué está haciendo Raquel? Honrándole. Levítico 19:32 le dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. ¿Y cuáles son las palabras de Raquel aquí? No se enoje mi Señor, dirigiéndose a su padre con el debido respeto, ¿verdad? Esas son las palabras que salen. Y esto, además de estas palabras, y aquí trae aplicación a nosotros. Miren cómo era el padre de estas dos mujeres, pero miren cómo ella se dirige a él. Y hoy en día, no importa cómo se comporten nuestros padres, no dejarán de ser padres y no dejarán ser dignos de nuestro respeto, de nuestra honra. Son los padres. Dios no le pregunta ni le acondicione. Si sus padres se portan bien, respételos. Si sus padres se comportan de tal manera, no lo haga. En ninguna parte vamos a encontrar esto. Lo que sí aplica y lo que Dios estaba buscando era allí, que fuesen como fuesen los padres, eran dignos de honrarles. Y aquí las palabras de Lea, por eso resaltaba, de Raquel, resaltan, es cómo se dirige a su padre. No se enoje mi Señor. ¿Por qué le dice esto? Porque ella no podía levantarse de esta silla, porque según ella, ¿sí?, lo que ella describe es que estaba en el uso habitual de las mujeres. ¿Cuál es ese uso? Ese periodo menstrual que tiene y acompaña a todas las mujeres. Bien, en unas más doloroso que en otras. Hay unas mujeres que les da durísimo esto. Hay otras que no. Sin embargo, el estar ahí y que su padre supiera esto era señal de que ella se estuviera como quieta, de que ella no se moviese de manera en la situación que se encontraba ahí. Esto nos dice este pasaje. Ahora, eso es la costumbre de las mujeres. Son dolores que causan molestia y lo que Labán quiere es que ella no se mueva de allí, que esté ahí. Y podemos ver además tres cosas en este versículo 35. Primero de ellos es que Labán acusa a Jacob de haberlo engañado. Pero ahora, ¿quién es el engañado? Él, Labán, por su propia hija. Es lo primero que vemos en este versículo. Ahora, lo segundo también que podemos encontrar allí es cómo Isaac en un momento fue engañado por su hijo, y aquí está engañado siendo Labán por su hija. Eso lo encontramos. Pero ¿qué fue lo que llevó a que Isaac fuera engañado por su hijo? Su propia intuición. Él decía, no, este es Esaú, sí, lo palpo, ese es. Ahora Labán está creyendo ciegamente en las palabras de Raquel, y también es engañado, también por una hija. Ahora, como tercera medida, la imagen de Raquel sentada sobre los ídolos, ¿qué simboliza? ¿Qué nos expresa? Que los ídolos no son nada. Estos ídolos caseros, terafines pequeños, de un tamaño reducido a las tal vez muchas estatuas que vemos hoy en día grandes de metros o de... ¿sí? No, es muy diferente. Estos terafines son pequeños y ella está sentada sobre ellos, y eso simboliza entonces que estos dioses no eran nada. Enfatizaba claramente la impotencia total de dichos dioses. Ahora, versículo 36, y es nuestra segunda parte y nuestro segundo encabezado, el enojo de Jacob. El enojo de Jacob. Labán ha entrado, ha buscado por todo lugar, no ha encontrado nada. Labán ha estado allí, su deseo era encontrarlos, pero no encontró nada. Esto causa una reacción en Jacob. Jacob tenía algo ahí oprimido, que llega el momento donde él va a decirlo. ¿Y qué es lo que nos dice el versículo 36?
Tenemos el enojo de Jacob del 36 al 42, se expresan allí. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado? Jacob no aguantó más con la forma de Labán, esa manera de actuar. No solamente lo había tratado de engañar, no solamente había tratado de persuadirlo, sino que además entró a cada tienda, inspeccionó, miró, buscó, no encontró nada y Jacob estaba ya a punto de estallar. Hasta que llega el momento y esto es lo que le dice. Y se habla de un enojo y se habla de una riña. Ahora la palabra dice: enojaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Sinónimo. Airaos, enojados, pero no pequéis. Jacob está hablando, Jacob está diciendo, y ahí se nombra una riña. O sea que hubo un momento de tensión, un momento difícil allí, entre Labán y entre Jacob. Y las palabras que salen de Jacob: ¿qué es esto? ¿Qué transgresión es la mía? ¿Qué es lo que he hecho para que estés actuando de esta manera? Para que entres así, de esta manera, aunque él lo había permitido. Pero ya estaba hastiado con la actitud de Labán. Para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución. La persecución supuestamente también venía no solamente por los ídolos, sino además por él, para que no se volviese a donde Dios le llamaba que fuese. Versículo 37. Pues ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Ahora, por medio de unas preguntas que vemos allí sin respuesta, ¿qué tiene que hacer Labán? ¿Qué tiene que hacer Labán frente a estas preguntas? Ninguna respuesta encontró Labán allí. Y Jacob logra dejar sin palabras a Labán. Y aquí hay algo importante: un conflicto se ha desatado por un robo y por un encubrimiento. ¿Quién ha robado? La esposa preferida de Jacob, Raquel. ¿Y quién ha encubierto ese robo? La misma Raquel. Ella ha engañado, ella ha desatado una discusión entre su padre y entre su esposo. Lo vemos allí. Y el versículo 37 nos habla de estas preguntas. Y la presencia de los hermanos, de la cual se nombra en este pasaje, es importante. Porque ellos tenían que estar allí como testigos y tenían también que estar allí como jueces. Por eso es que los mencione. Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, parientes y también siervos, ¿no? Porque eran siervos que acompañaban a Jacob. Y les dice entonces que ellos estarían allí para juzgar, a la vez de ser testigos entre ellos dos de lo que estaba pasando. Lo encontramos aquí. Y algo que podemos extraer y aplicar a nosotros es lo que se puede desencadenar cuando hay actitudes incorrectas, cuando hay una mala acción en un hogar y cuando alguien o la misma persona que lo ha hecho, en vez de colocar la cara, en vez de decir que ha hecho algo, ¿qué hace? Lo encubre. Miren a dónde va. A dónde va el encubrir ese pecado, a dónde va el encubrir que ha robado esos ídolos. Ella está sentada sobre este banco, ¿sí? Pero hay una riña entre su padre y entre su esposo. Esto también es algo que se ve en nuestros hogares. Cómo se encubren los errores y generan más problemas. ¿No es mejor la sinceridad? ¿No es mejor hablar y decir las cosas? La conducta intachable de Jacob era colocada en juicio por culpa de su misma esposa. Aún la misma conducta intachable de trabajador que él tenía. Por eso es que vamos a ver cómo en el versículo 38 él comienza a hablar y a defender
la forma de su trabajo, lo que él hizo, su estadía, esos 20 años, ¿al lado de quién? De Labán. Entonces vamos al versículo 38. Estos 20 años he estado contigo. 20 años había servido a Labán. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. ¿Qué está diciendo Jacob? Que cuidaba o descuidaba lo que le pertenecía a Labán y para quien trabajaba. ¿Se nos dice que lo descuidaba? No. Para él era una prioridad, era su trabajo, era de cuidado. Era la totalidad de su tiempo ahí, trabajando en ese lugar. Muy responsable de sus rebaños, muy responsable de las cosas que eran de su suegro, las cuales le habían sido encomendadas a él. Y el versículo 39 dice, nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. Qué hermoso es esto. Y cómo de cierta manera Jacob está haciendo su apología de su trabajo. Cómo está defendiendo su labor, lo que él hizo. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Así que en ciertas ocasiones las fieras atacaban las ovejas, los rebaños y todo, y aún llegaban a ser robados. Pero había algo, que si algo se perdía, si algo se robaban, ¿qué debía hacer Labán? ¿O qué hacía? ¿Cuál era la reacción inmediata de él? Pagar. Jacob quería y pagaba. Pero noten lo curioso y lo que dice la palabra, porque además de que lo robaban, decía anteriormente que abortaban, y él dijo, nunca abortaron mientras estuvieron conmigo. Es decir, no hubo un descuido mínimo en el cuidado de Jacob por las ovejas y el rebaño de Labán. Tampoco dice que ni un carnero allí él comió. A pesar de la confianza, a pesar de la cercanía con su amo, porque era su suegro, miren que él nunca tomó algo para sí y lo comió. Dice este pasaje así, ¿no? Nunca abortaron ni yo comí carnero de tus ovejas. En el versículo 39, ahí vamos, y es donde entonces vamos a encontrar que si robaban, Jacob respondía por esto. Pero miren lo que dice Éxodo 22:10, acompáñenme allí. Éxodo 22:10. Y vamos a ver algo más allá de lo que hacía Jacob, hacia donde Jacob iba más allá en su trabajo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo. Y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. ¿Y qué nos está diciendo? No muevan de ahí sus hojitas. ¿Qué nos está diciendo Jacob? Que si alguien lo había robado, él lo pagaba. Él está dando aún mucho más. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Era lo que se va a hacer después. Es lo que se va a hacer después. Y aquí Jacob nos está diciendo que a un robado lo llevaba, lo pagaba. Si aún las presas, los animales tomaban como presas, estos animales salvajes, a estas ovejas, ¿él qué hacía? Las pagaba. Vaya actitud de Jacob. Qué empleado Jacob. No tenían que decirle, descuéntemelo, se lo descuento de la nómina. Él mismo decía, descuéntemelo de la nómina. Versículo 39. Y aún dice que a mí me lo cobrabas. ¿Ah? ¿Qué tal, Labán?
No bajaba ni rebajaba ni una. Quería todo por menos precio, que le trabajase más tiempo, ¿sí? Y aún si algo se perdía, de una vez Labán estaba ahí cobrando. Versículo 40. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. La entrega de Jacob en su trabajo, cambios de temperaturas altos, de día un calor devastador y en la noche un frío, heladas. ¿Qué hacían estos? Este calor devastador, este frío, ahora le quitaba aún el sueño en las noches. El sueño aún era su cuidado, aún era su preocupación, aún era la entrega por su trabajo, que aún el sueño huía de sus ojos. No dormía. No dice cuántas veces, pero sin embargo era un hombre entregado allí. Esto se nos dice de él. La prioridad era cuidar de lo de su amo, la prioridad era cumplir con su trabajo. Versículo 41. Así he estado 20 años en tu casa. Y se nos describe el tiempo y lo que hizo y lo que pasó en ese tiempo y por qué ese tiempo. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, 7 por Lea, aunque debió haber sido Raquel. Luego se le entrega a Raquel y le dice, te la entrego, pero me vas a trabajar 7 años más. Se la entregó anticipadamente, así que fueron 14 años que allí se cuentan. Y luego dice que trabajó 6 más cuando él manifestó que se quería ir. ¿Y qué le dijo Labán? Que no se fuese, que trabajase más para él. Y eso se prolongó hasta 6 años y es donde estamos ahora, después de unos días de haber salido de camino de Padán Aram. Bien, ahí está. Dice no solamente que sirvió por sus hijas y 6 años por su ganado, además dice que este hombre Labán cambió su salario ¿cuántas veces? 10 veces. Labán era bastante astuto y engañador. Ahora, versículo 41, así he estado 20 años, versículo 42, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. ¿Qué está diciendo Jacob? ¿Que fue su habilidad? ¿Que fue su arduo trabajo lo que logró que saliese de allí con lo que salió? No, está diciendo que es Dios, que Dios lo había estado mirando, que Dios vio el esfuerzo que tal vez su suegro no vio, pero Dios sí lo había visto. Y quiero decirte algo, pueda que tu jefe no pague lo que tú deberías creer que deba ser pago. Puede ser que tu jefe no veas el esfuerzo que estás haciendo, pero es suficiente con que lo vea ¿quién? Dios. Dios ve, Dios no es un Dios ciego. Dios ve cuando un hombre trabaja, Dios ve cuando un hombre se esfuerza, Dios ve, hombre o mujer, aquí. Dios lo ve, pero también Dios ve cuando el hombre peca. Cuando el hombre se desinteresa por lo que debe tener el verdadero interés. Dios lo ve. Y aquí nos está diciendo Moisés por medio de este relato que Dios estaba viendo a Jacob y sabía de su esfuerzo. Y él dice, si no hubiese sido por la intervención divina de Dios, de aquí yo hubiese salido y tú me habías enviado sin nada. Nunca nada es un pretexto para que tú no dejes una buena imagen de un hombre y de una mujer cristiana a donde trabajes. Nada justifica el que seas un mal obrero. Que no me reconocen, que no me exaltan, que no me dan. Eso no justifica. Dios nos manda y por medio de su palabra nos llama a ser diligentes en nuestro trabajo. Ahora, si yo estoy frente a un pasaje como este, ¿cuánto más si me está diciendo que Dios me ve? ¿Cuánto más?
Porque la mirada del hombre es una mirada mortal y un día acabará. Pero la de Dios es eterna y la de Dios me acompañará aquí. Y si me despiden aquí, me acompañó aquí. Y si me contratan allí, allí también estará la mirada ¿de quién? De Dios. Si cambié de trabajo, Dios también está allí. Porque está conmigo, porque me encaminó por su camino. Estoy en este peregrinaje que va hacia el cielo. Y esto es lo que me está diciendo aquí. Nos dice y nos llama a Jacob. Lo hubiese enviado con las manos vacías. Le está diciendo la verdad a Labán. Lo está confrontando y le está diciendo, bien Labán, pues tú eres esto. Y eso es lo hermoso de la palabra. Eso es lo hermoso de la palabra, que nos instruye a cómo actuar y cómo dirigirnos en momentos indicados. Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Acuérdense que le dijo, no trates a Jacob descomedidamente. No hables ni bien ni mal contra él. Eso es lo que hace Dios. Y esa es la mirada que debemos buscar y esa es la compañía que necesitamos tener en nuestras vidas. Por eso, hombre y mujer, ¿qué Dios estás siguiendo hoy? ¿Qué mirada está sobre ti hoy? ¿La de Dios o la de tus ídolos? Jacob está con Dios. Labán está ¿con quién? Con sus ídolos. Bien, esto nos lo dice y es lo que hace Dios allí. Y hay palabras ahí importantes. Dice, el Dios de su padre, Dios de Abraham y temor de Isaac. ¿Y por qué temor de Isaac? En esto último hace referencia al temor reverencial de Isaac hacia Dios. Isaac es el papá, el padre de Jacob. Y le ha heredado y ha visto Jacob cómo Isaac teme a Dios. Por eso le menciona y le dice, ¿el temor de quién? De Isaac. Un temor reverencial. Pero también habla de un temor que produce miedo. Porque también debemos recordar que Isaac temía a Dios y Dios era temible porque le cuidaba. Acordémonos con Abimelech. Cuando Abimelech se da cuenta de que está allí Isaac con su esposa, ¿qué dice? Le da temor del Dios de Isaac. Así que es un temor del cual acercarnos reverentemente a Él y también de tenerle miedo, porque es un Dios poderoso que cuida a los suyos. Versículo 43. Y esto también trae aplicación, quiero decirlo antes. Y nos hace ver cómo estamos trabajando nosotros. Ya di unos ejemplos, pero también quiero que quede en nosotros es la manera que estamos interviniendo en nuestras labores. Esto lo extraía para mí. William Barclay hace dos preguntas frente a este versículo y son las siguientes. ¿Somos nosotros fieles para con nuestros patrones? Si bien es cierto que algunos no quieren tener patrones, si bien es cierto que a nadie les gusta, a ninguno les gusta que les mande. ¿Qué más que nosotros fuésemos la propia empresa y nosotros mismos nos mandásemos y no tardaríamos en quebrar? Pero aquí la pregunta que él hace, ¿somos nosotros fieles a nuestros patrones? No es si le dan, no va condicional, sino ¿es usted fiel? Otra pregunta que él hace, ¿nos encontramos o encontramos la bendición de Dios sobre nuestras obras? Todo lo que hacemos, ¿usted ve la bendición de Dios allí? Eso es lo que debe resaltar en nosotros. Que si hacemos algo y si obtenemos algo es por la bendición de Dios, como lo hace Jacob aquí. Jacob no se está echando créditos a sí mismo. Es Dios quien lo está haciendo. Ahora, tercero encabezado y vamos hacia la recta final. El pacto de paz y amistad entre Jacob y Labán. Ese lo encontramos desde el verso 43 hasta el versículo 55.
versículo 43 al 55. El pacto de paz y amistad entre Jacob y Labán. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías, y los hijos hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío, y si queda algo más por ahí, es mío también. Todo era de él. Bastante egocentrista, bastante posesivo. ¿Hay personas así? Sí. Frente a esto, ¿qué le dice? ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Y ahí viene la propuesta de Labán. ¿Qué puedo hacer yo? Todo esto es mío. ¿Qué puedo yo darles hoy? Y miren el versículo siguiente: ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Ahora Labán quiere ser un buen padre, ahora Labán quiere dejar una buena imagen, ahora Labán quiere mostrar ese lado responsable, amoroso, de ese padre cuidador y protector. ¿Y qué hace Jacob? Toma una piedra, la levanta y la coloca allí por señal. Miren el versículo 46. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano. Y comieron allí sobre aquel majano. ¿Qué es un majano? Eso es un majano. Un lugar lleno de piedras. Y esa es la imagen que nos podemos hacer. Allí está Jacob, allí está Labán, allí están sus hermanos de un lado, del otro, y están allí comiendo. ¿Sí? Pero hay una piedra por señal. Recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. Versículo 47. Y lo llamó Labán Jegar Sahaduta. Esto significa en arameo el majano del testimonio. Así que, ¿qué simbolizaba esto? ¿Qué va a recordar esto? Esto era un testimonio de que había habido ahí un pacto. En arameo, Labán le llama de esta manera. Ahora, el nombre que le va a dar Jacob en hebreo es Galaad. Así es como le llama. Jacob le llama Galaad a este majano, y Labán le llama Jegar Sahaduta. Porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galaad. Y a este lugar le dan varios nombres acá. Y luego le dice que le van a llamar Mizpa. Y Mizpa, por cuanto dijo: atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. ¿Qué podríamos decir? Este pacto, esta ceremonia aquí, o esto que estaba sucediendo acá, ¿era algo amigable? ¿El interés de Labán es hacerlo amigable? No. ¿El interés de Jacob es hacerlo amigable? No. Aquí vemos es desconfianza de un lado y desconfianza del otro. No, aquí hay un pacto amigable. Se hace esto, pero hay desconfianza entre ambas partes. Ahora, ¿a quién colocan como atalaya, como vigilante? A Dios. Dios es el que debe y está allí. Y al que ellos llaman para que esté pendiente si alguno pasase al otro. Eso lo dice el versículo 49. Versículo 50. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Uy, qué protector es Labán. Ahora está preocupado porque Jacob no tenga más mujeres y no le sea infiel a sus hijas. Cuando él mismo jugó con ellas, cuando él mismo las trató como mercancía. Labán es bastante astuto. Y lo sigue demostrando. Cada actuación de él, cada acción, cada palabra lo dice más. Esto lo está diciendo que ahora no había nadie con Jacob a su alrededor, pero Dios sí lo estaba mirando y Dios sí lo iba a castigar si le era infiel a alguna de sus esposas.
si tomabas a otras mujeres. Aquí vemos, versículo 51. Dijo más Labán a Jacob, algo más tenía que decirle. He aquí este majano, y he aquí esta señal que he elegido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. ¿Quién está dando las palabras? Labán. ¿Quién desconfía más? Labán, porque Jacob, ¿cómo se comportaba? Bien. Jacob fue aquí y es un hombre que no traspasó la línea con su amo, no traspasó la línea con su suegro. Bien. ¿Qué dice el versículo 53? El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros dos. El Dios de su padre, el Dios de sus padres, y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Un momento. Aquí hay unos dioses en plural, unos padres en plural, perdón. ¿Y quién está hablando aquí? Labán. Y Labán está jurando por dioses, plural, el Dios de sus padres. Y Jacob va a jurar por el Dios de Isaac. Uno versus ¿cuántos? Ídolos, muchos. Y aquí lo vemos de esta manera. Juró por aquel a quien temía Isaac, su padre, temor reverente. Versículo 54. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y aquí encontramos algo especial. Todo esto era con un propósito: enmendar las perezas, enmendar los problemas, los roces, las discusiones entre ambas partes. Pero además esto nos llama de una reconciliación, ¿verdad? Y así como Labán, Jacob tenían allí un problema que solucionar, nosotros también podemos entrar allí. El hombre sin Dios tiene un problema por solucionar, porque está en enemistad. Y esto nos lleva, lo que se describe aquí, a que hubo un sacrificio. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte. Y no hay remisión de pecados si no hay derramamiento de sangre. Y hay una reconciliación aquí. Ahora a nosotros nos recuerda la necesidad de un sacrificio espiritual. Y quiero ya para terminar que me acompañen a Hechos, capítulo 9, versículo 22. Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Dice la palabra del Señor así: ahora bien, versículo 22, 9:22, sí. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahí tenemos el texto. El hombre está en enemistad con Dios y se hace necesario un sacrificio. Jacob está llevando aquí a cabo esto. Jacob está enmendando este problema, solucionándolo entre Labán. Y quiero que noten algo: nosotros también como hombres estábamos en discordia, en pleito con Dios. Dios envía ese sacrificio, Dios envía a su Hijo Jesucristo para que nosotros por medio de Él podamos tener acceso y restaurar nuestra comunión con Dios. Esto es lo que podemos ver. Ahora, aquí obviamente no está Cristo, aquí obviamente no está el hombre pecador. Usted me va a decir, pero ¿dónde está esto? Pero hay la víctima y hay derramamiento de sangre y hay una reconciliación, y ahí estamos nosotros. Cristo es nuestro sacrificio. Cristo derramó su sangre por nosotros para limpiarnos. Ahora bien, quiero que salgamos de este lugar con esto.
El hombre, si no mira a Dios por medio de Cristo, está en enemistad con Él. Está en enemistad con Él. Versículo 55 y termino. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Así quedó la relación entre suegro, entre su yerno, entre sus hijas. Nunca más se vuelven a ver. Lea, Raquel, sus nietos se van para Canaán y Labán no las vuelve a ver. Ella para morir allí en Canaán. Pero ¿qué encontramos aquí? Que Dios encaminó a Jacob, como nos ha encaminado a nosotros, a andar con Él, en el camino a la eternidad. Y algo que no debemos olvidar es que Dios va con nosotros. Algo que no debemos olvidar es que el Dios que vio a Jacob nos ve a nosotros también. Y algo que no debemos olvidar es que Él mismo nos llevará de regreso. Así como llevó a Labán, a Jacob hasta Padán Aram, ahora lo está sacando de allí y lo lleva rumbo a Canaán, a donde un día prometió que iba a bendecir. Y Dios lo va a hacer así con nosotros. ¿Quiénes van a entrar en ese camino? ¿Quiénes van a ser guiados y llevados por Dios? Todo aquel que deposita su fe en Jesucristo. Si usted aún no ha colocado su fe en la mirada en Jesucristo, mi hermano, mi hermana, o mejor amigo o amiga, el destino al cual usted va es el infierno. Y Dios ha prometido un cielo. Y al cielo vamos. Amén. Ese es el cielo que está deparado para nosotros. Ese es el camino. Dios va de nosotros. Dios nos ve. Dios ve tu aflicción hoy. Dios ve mi aflicción hoy. Y de ellas nos librará. Ese es nuestro Dios. La mirada providencial, el poder providencial de Dios en nosotros. Oremos.